Muy buenas tardes. Esta es una semana muy importante para las y los trabajadores. Partimos este día lunes con la promulgación de la ley de salario mínimo que incorpora subsidio a las pymes para poder garantizar este reajuste histórico como también un reajuste a la canasta básica familiar. Como bien señalábamos en la ceremonia de promulgación de la ley, este reajuste no se producía a este nivel en 29 años como reajuste nominal y en términos reales hace 25 años. Y un reajuste que se produce en acuerdo con las pymes, en acuerdo con los empleadores, con el gran empresariado y con las y los trabajadores y con apoyo, un apoyo importantísimo del Parlamento. Pero además esta semana tenemos la inauguración de las mesas de trabajo para las 40 horas, que también va en la línea del acuerdo suscrito con la Central Unitaria de Trabajadores de avanzar en esa dirección. Tenemos también en pleno desarrollo los diálogos por la reforma previsional durante esta semana y estamos ya en la recta final de los diálogos por la reforma tributaria que busca avanzar hacia justicia tributaria, hacia una mayor distribución y mejor distribución de la recaudación de impuestos para que quienes tienen más paguen más impuestos y con esto además, y es muy importante señalarlo, financiar reformas que son estructurales, que son importantes también para las y los trabajadores. Por eso consideramos que esto es una muy buena noticia para nuestro país, pero particularmente para las y los trabajadores. La reforma tributaria que está a punto de concluir su proceso de participación va a permitir, entre otras cosas, financiar la reforma previsional. Lo que respecta a la pensión básica universal, va a buscar también financiar la reforma en salud y una parte también importante, por ejemplo, de la condonación del CAE, que también ha significado una mochila muy pesada para familias trabajadoras que egresaron, ¿cierto?, en su gran mayoría y están permanentemente con sus ingresos teniendo que pagar deudas y más deudas. También queremos reconocer y valorar este reconocimiento más bien internacional de la revista Times al presidente de la República, a su gestión como gobierno, que justamente va en la línea de poder combinar responsabilidad fiscal con equidad, con justicia social, con políticas medioambientales y también políticas asociadas a las y los trabajadores, que es justamente la senda que hemos querido desarrollar en estos casi ya 3 meses de gobierno en acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, con los empleadores y con las y los trabajadores. Así que queremos seguir en esa senda, esta semana va a ser clave en esa dirección y esperamos poder irle contando más y mejores noticias para nuestros compatriotas. A ver, el camino que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida con la opción apruebo o rechazo. Ese es el camino trazado. No hay más camino, no hay más opciones quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre, porque no hay mejor y mayor incertidumbre que saber que el proceso que ha abierto la sociedad chilena, la ciudadanía, el pueblo de Chile a través de este proceso constituyente culmina el 4 de septiembre con el apruebo o con el rechazo. Respecto a la campaña, nosotros tenemos el deber como gobierno de informar y en eso estamos trabajando. Va a haber una campaña que es de voto informado justamente para que las opciones del apruebo, las opciones del rechazo puedan contar con toda la información sobre la propuesta de nueva constitución, sobre sus contenidos, sobre lo que cambia, sobre lo que no cambia en esta propuesta constitucional. Y eso para poder además llegar a todos los rincones del país a través de distintas plataformas, ¿cierto? Las plataformas virtuales, la televisión, pero también a través de lo que podamos entregar a nivel territorial para poder llegar a gente que a lo mejor no accede a través de las plataformas virtuales o incluso de la señal abierta. Entonces, estamos trabajando en eso efectivamente porque tenemos como gobierno el deber de acompañar con transparencia y con información el proceso constituyente hacia el plebiscito. Hola, ministra. Respecto a lo que le preguntaban recién de esta idea de la UDI, también han emplazado al presidente a tener un rol activo en esto. ¿De qué manera se va a enfrentar por parte de la moneda ese tema en particular? Pero además quisiera saber cuáles son los temas acotados en los que el gobierno podría optar por normas adecuatorias con decretos con fuerza de ley. Entendemos también que esto se conversó con los partidos en el comité político, se explicó ese tema y además cómo responden a las críticas que hablan de que gobernar por decreto o legislar mediante decretos tiene que ver con medidas que toman las dictaduras.
todo el tiempo el Congreso delega en el Poder Ejecutivo los decretos de fuerza de ley. Pero mira, qué bueno que me hacen esta pregunta porque yo creo que muchas veces se levantan caricaturas a partir de declaraciones que nos llegan como el efecto del teléfono, ¿no? Uno jugaba cuando chico y el mensaje al final se tiende a distorsionar respecto a lo que originalmente se quería comunicar. Sobre lo primero, vuelvo a reiterar, nosotros tenemos un camino trazado que se aprobó en un plebiscito, que fue lo que por lo cual la gente votó, que termina el 4 de septiembre con el apruebo o el rechazo y por lo tanto eso es lo que nosotros respetamos y resguardamos a partir de la reforma constitucional que habilitó este proceso. No es bueno para la ciudadanía, no es bueno para nadie abrir espacios de mayor incertidumbre a través de especulaciones sobre lo que eventualmente podría pasar porque el camino ya está trazado y las reglas del juego están claras. Sobre los transitorios, ¿cierto? Y sobre estas normas adecuatorias. Nosotros rescatamos la propuesta que hace Contraloría en el sentido de que en normas que son acotadas, que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de bases de administración del Estado para dar continuidad a los servicios, se evalúen, ¿cierto?, los decretos de fuerza de ley que son distintos a los decretos ley. ¿Ya? Y justamente para que podamos transitar de aprobarse la nueva Constitución en un proceso tranquilo, responsable de los plazos y que permita al Estado seguir funcionando mientras se legislan y todo lo que son las reformas estructurales para darle bajada a las normas constitucionales sobre, por ejemplo, derechos, cuestiones que son de fondo. El derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, todo eso van a requerir reformas que pasan por el Congreso y se tienen que legislar sí o sí. Y hay otras materias que probablemente requerirán, ¿cierto?, una adecuación más rápida para darle continuidad a los servicios, para poder, por ejemplo, tener que, como gobierno y como Estado, convocar a licitaciones públicas y que no queden entrampadas o trabadas por las adecuaciones que se tengan que hacer. Entonces, nosotros tenemos una conversación ahí, obviamente esperamos que estas conversaciones se den sin caricaturas, porque es parte de una democracia legislar y también las delegaciones hacia el Poder Ejecutivo en cuestiones que son sumamente específicas y acotadas para poder dar tranquilidad a este proceso y la gradualidad que requiere.